Muy buenos días para todos y todas. Ya podemos iniciar con nuestro conversatorio. Muy buenos días para todos. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Muy bien, pues yo creo que tal y como nos lo recomendaron los organizadores de este conversatorio, vamos a activar las cámaras, las personas que vamos a participar y que vamos a conversar el día de hoy sobre el riesgo social y la importancia del Consejo Profesional de Geología en la disminución de ese riesgo, las funciones básicas establecidas por la ley al Consejo Profesional para básicamente mitigar ese riesgo social del que vamos a hablar el día de hoy. Muy buenos días para todos. Yo soy Angélica Aldana, secretaria ejecutiva del Consejo Profesional de Geología. Voy a ser la moderadora de este conversar. Está presente el doctor Ilish Villamizar. Muchas gracias, doctor, por asistir. Es el representante del Consejo Profesional de Geología por la Universidad de Pamplona. Y está también el doctor Giovanni Bedoya, que es el presidente del Consejo Profesional de Geología, que ahorita tiene problemas de conexión, pero acá ya lo veo conectado. Esperemos a que active su cámara para poderlo saludar correctamente. Y con el doctor Bedoya, confirma si me está escuchando y para que hagamos también una prueba de sonido, porque es que no se le ve el micrófono ni siquiera, entonces no sé si esté correcta la conexión. Creo que no. Bueno, entonces mientras el doctor Bedoya logra conectarse adecuadamente para participar en este conversatorio, yo creo que podemos ir dándole inicio. Doctor Ilish, si te parece bien, podemos empezar. Digamos que, pues, bienvenidos a todos los asistentes a este conversar. Es un conversatorio en el que queremos hablar específicamente acerca del riesgo social y la importancia de las actividades realizadas por el Consejo Profesional de Geología para la mitigación de ese riesgo social. Vamos a hablar un poco acerca de la historia del Consejo Profesional de Geología, de la razón por la cual fue importante su creación, qué se hizo para crear el Consejo Profesional de Geología y actualmente cómo es el Consejo, cómo ha venido evolucionando a través de los años y qué tipo de funciones y de acciones tenemos implementadas para la mitigación de ese riesgo social. Entonces, vamos a iniciar. Voy a tomarme la palabra en este momento para leer parte de nuestra cartilla normativa escrita por el doctor Orlando Navas, que dice que un buen ejercicio profesional garantiza la conformación de un nuevo geólogo colombiano, el mejor geocientífico, ético, humanista y con amor por su país, su pueblo y su profesión. Precisamente la razón por la cual existen los consejos profesionales es por el reconocimiento que se da de los profesionales y en específico de los geólogos como ciudadanos, como seres sociales, políticos, que necesitan regulación en su quehacer profesional. Por ese motivo, después de ver cómo consejos como el Consejo de Ingeniería, como el Consejo de Arquitectura tenían conformados sus consejos profesionales incluso desde los años 30 y las demás profesiones estábamos de alguna manera unidas a esos consejos, regulados por estos consejos, sin que fueran los nuestros, los de nuestras profesiones. Vimos la necesidad de crear nuestro propio consejo profesional. El doctor Guillermo Jueta, por allá en los años 70, se puso a trabajar con un grupo de abogados y de geólogos en la creación del texto que se llevaría luego al Congreso de la República para que fuera aprobado como ley toda la regulación sobre la profesión de la geología. En ese proceso, pues, se tardaron un par de años, ya en 1974 se logró la aprobación de la Ley 9 de 1974 y salimos de la regulación que teníamos a través del Consejo Profesional de Arquitectura y empezamos, nosotros tomamos la autonomía de dirigir la propia carrera de geología. Digo nosotros porque ya llevo tantos años trabajando con los geólogos, pero soy abogada de profesión. Aún así, pues digamos que conozco muy bien el tema normativo, pero también conozco muy bien como toda la estructura de los temas de la geología. Entonces, para hablarles un poco acerca de la historia de la
tengo que decir que actualmente hay 8 escuelas de geología en el país, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de AFIT, la Universidad Industrial de Santander, la de Pamplona, Caldas, Norte, Universidad de los Andes y la Universidad de Santander, UDES, que es la más reciente que tenemos dentro de nuestros registros. Doctor Illich tenga algo, porque estuvimos hablando esta mañana acerca precisamente de la historia de los consejos profesionales y recordábamos que por allá en los 70s, cuando empezó el boom de las empresas petroleras, las multinacionales empezaron a hacer contratación de personas para que hicieran geología, incluso se estaban haciendo contrataciones de profesionales que no eran estrictamente geólogos, sino de otras áreas del conocimiento, o incluso de personas recién egresadas del bachillerato, que tenían formación, una formación muy limitada, y les hacían unos pequeños cursos y los ponían a trabajar en geología. Esa también fue una de las razones por las cuales se vio la necesidad de hacer la contratación, hacer toda la regulación de la geología y establecer una ley profesional para poder evitar que este tipo de contrataciones se dieran de esa manera y que los geólogos tuvieran mayor participación en los campos de interés y que solamente le competen a los geólogos. Entonces, doctor Illich. Pues es bien importante, muy buenos días, resaltar que pues no solamente fue pues fue hacia 1930 que se creó el primer consejo profesional, que fue el de Ingeniería y Arquitectura, donde pertenecimos inicialmente. Hacia el año 1965, como lo decía la doctora Angélica, el profesor Ujueta y otros profesionales de la geología, apoyados por profesionales en Derecho, al ver que de ese consejo profesional no nos daba el mismo tratamiento que se le daba a los ingenieros, sino que generalmente pues, nos llevaba a una opción como de un auxiliar de ingeniería, pues deciden en búsqueda de la protección de nuestra profesión, porque eso es lo que hace el consejo profesional, pues la búsqueda de la protección de las funciones propias de los geólogos y de su comportamiento ético, generan todo el trámite y el lobby legislativo en el Congreso en búsqueda de la profesión. Y como lo decía pues la doctora Angélica también, en búsqueda de que la entrada de las nuevas inversiones asociadas a los hidrocarburos que se vieron justamente potenciadas durante los años 80, parte de los 90 y sobre todo en la primera década de este siglo, nosotros tuviéramos un papel fundamental respaldado por una ley, porque como lo decía la doctora, las empresas petroleras generalmente, las que hacían exploración antes de la ley novena, buscaban personas de la región, que generalmente el Ministerio de Educación en ese entonces sí daba unas asignaturas relacionadas tanto con mineralogía como con una concepción relacionada a unos procesos geológicos, para que hicieran los trabajos de logging en cada uno de los pozos que estaban explorando. Entonces, en búsqueda de fortalecer justamente la profesión, la ley novena les exigió, uno, que ese trabajo lo debían hacer los geólogos. En ese entonces, pues los geólogos egresados de la Universidad Nacional. Y dos, empezaron a darse cuenta que también había un ingreso de personal extranjero sin ninguna supervisión, porque era bastante difícil hacer ese tipo de relación, y esa función de protección y de porcentaje de extranjeros en cada una de esas entidades también se definió se le dio la potestad al Consejo Profesional de manejarlo. Entonces, pues eso seguramente más adelante dentro de las funciones propias del Consejo, pues profundizaremos en eso. Muchas gracias, doctor Illich. Sí, precisamente, pues digamos que yo sé que este es un tema que seguramente es de conocimiento de toda la comunidad geológica, pero cuando tenemos este tipo de conversatorios o de charlas con profesionales, incluso con estudiantes mucho más, pero con profesionales también nos ocurre, resulta que lamentablemente no se conoce mucho acerca de las funciones propias
del Consejo Profesional de Geología. Entonces, de alguna manera nos han vinculado como si fuéramos representantes de gremios, agremiaciones, piensan que somos como el equivalente a una asociación o a la Sociedad Colombiana de Geología, pero no es así, somos una entidad auxiliar del gobierno nacional, somos una entidad que es consultada por el gobierno para temas específicos de geología. También asesoramos a las universidades con respecto a los establecimientos suspensos académicos cuando nos lo solicitan de esa manera, pero básicamente y nuestro fuerte es la vigilancia, la supervisión del ejercicio profesional. En ese sentido, pues es importante mencionarle que nuestra naturaleza es eminentemente pública, estamos conformados por los representantes de las escuelas de geología, que como les digo son 8, entre públicas y privadas. Por eso la conformación es mixta, pública y privada, y también estamos conformados por 2 representantes de la Asociación de Geólogos de la Universidad Nacional Agunal y por un representante del Ministerio de Minas. Anteriormente teníamos también la participación del Ministerio de Educación, pero como consecuencia de una ley antitrámites del 2004 más o menos, salió el Ministerio de Educación de la participación de todos los consejos profesionales. Actualmente, digamos que tal como lo menciona el doctor Illich, para la protección de la profesión hemos sido creados básicamente para el control de ese riesgo social, no solamente de los mismos profesionales, sino de la comunidad en general. Ahora el doctor Illich nos va a ampliar mucho más esa parte técnica que pues no la conozco tanto como él, que es geólogo, acerca de cuáles son esas actividades profesionales que ejercen los geólogos y que implican un alto riesgo social. Les cuento sobre el riesgo social que la misma Constitución, incluso desde 1886, por allá en el artículo 30 y algo, tenía contemplada la necesidad de que las profesiones que su ejercicio profesional implicaran un alto riesgo social deberían estar reguladas y deberían estar consolidadas a partir de y manejadas por consejos profesionales que pudieran vigilar el ejercicio profesional. De esta manera se creó el Consejo Superior de la Judicatura, que regula los abogados, la Junta Central de Contadores para los contadores, el COBNIA, que tiene una ley profesional desde el 30, actualmente es la ley 832 del 2004, que es, pues, digamos que es la más reciente, donde compilaron toda la información legal y la actualizaron también. La de arquitectura, en fin, nosotros en el 74, el Consejo Profesional de Geología logró esto a partir de la ley de 1974, pero también en la Constitución de 1991 se habla del ejercicio legal de la profesión. Y se habla básicamente de la necesidad de la creación de los consejos profesionales y le da nuevamente la potestad a los consejos profesionales para que ejerzan vigilancia y control sobre la actividad profesional. Entonces, digamos que todo el alcance normativo lo hemos vinculado inicialmente, esto es una iniciativa del Ejecutivo, porque la vigilancia y control de las profesiones está dado al presidente de la República y él lo delega a los consejos profesionales. Esto lo hace a través de una norma constitucional, es decir, nuestra creación legal inicial, sustancial, la base, parte desde la misma constitución política, y luego la vemos ya reflejada y estructurada a partir de las diferentes leyes profesionales, la nuestra, la del 74. También tenemos un código de ética. Todo esto tiene que ver con el control del riesgo que puede llegar a generarse con el ejercicio de la profesión. Entonces tenemos la resolución, nuestra resolución que está, yo sé que acá la mayoría de las personas que nos acompañan son ya geólogos titulados y tienen la cartilla normativa del Consejo Profesional de Geología, pero ahí está la resolución 533 de 1986, la pueden encontrar, donde está el código de ética del profesional de la geología. Y si ustedes se dan cuenta, en el artículo primero, este código habla del honor y de la dignidad del geólogo en el ejercicio de su actividad profesional. Entonces, como les decía al inicio de esta charla, lo que se requiere para tener una actividad profesional consciente, no solamente desde lo científico, sino también desde lo personal y desde lo humano, es poder dimensionar el papel del geólogo en el espacio de las políticas públicas del país, de la humanidad, de la concientización de que su actuación profesional
genera consecuencias y la idea es que esas consecuencias no afecten de manera grave a las sociedades, a las comunidades y a los mismos colegas, a los mismos profesionales. Entonces, para contextualizar un poco acerca de toda la normativa que tiene que ver con la existencia del consejo profesional, todo el marco legal, les hago pues este recuento de toda la normatividad constitucional, de la ley, el código de ética, y también tenemos vasta jurisprudencia acerca de la importancia de los consejos profesionales. Actualmente pues los estudiantes, sobre todo los recién egresados, están muy interesados en incursionar en todo el tema político del país, que siempre hemos hablado aquí en la reunión de consejo de la importancia de la vinculación de los geólogos en las actividades políticas del país, porque definitivamente se necesita más presencia de los geólogos, de los profesionales en muchos ámbitos políticos y de administración pública. En los ministerios se necesitan geólogos. Entonces, es importante que se vea, que se perciba el geólogo como un profesional integral. Ya es un requerimiento que hemos visto, pero más allá del ámbito político, se hace importante que el geólogo conozca su código de ética, ¿sí? Conozca sus obligaciones éticas, disciplinarias, los alcances y las consecuencias del incumplimiento de estas obligaciones disciplinarias, y que para eso está el consejo profesional, para verificar, para vigilar, para seguir el ejercicio de los profesionales y estar al tanto de cuál es su actuación profesional en beneficio, como les digo, de la sociedad en general. Entonces, bueno, ya hablamos incluso de la conformación del Consejo Profesional de Geología, y ahora pues démosle paso al doctor Illich nuevamente para hablar acerca de las funciones, todo enmarcado dentro del concepto y la idea fundamental de este conversatorio, que es el riesgo social. Doctor Illich. Ok, doctora, pues algo que es bien importante para iniciar con las funciones es que las funciones están explícitas en una ley de la República. Es decir, nosotros como profesión, como geólogos, tenemos la protección de una ley que puede que tenga sus años, pero pues realmente es algo que nosotros tenemos que entender, defender y acompañar. Para eso pues está el Consejo Profesional, que está constituido por varias ramas relacionadas con la geología. En el marco de eso, pues nosotros lo primero que tenemos como función, como consejo profesional, es que tenemos que prevenir el riesgo social que nosotros generemos. Para eso tenemos que empezar a pensar qué es el riesgo social, ¿cierto? Entonces, para el riesgo social existen dos conceptos en la Constitución, ¿sí? El primero es relacionado con los bienes jurídicos, que vamos a analizarlo como todo bien o valor que tenemos nosotros en el Estado. En ese sentido, inicialmente, seguramente en el momento en que se estableció la norma, iba más enfatizado hacia los procesos de las inversiones que se generaron por parte del Estado hacia las exploraciones y conceptos geológicos que empezaron a contribuir en el desarrollo de nuestro país. Eso es muy importante. Nosotros como geólogos tenemos que ser lo suficientemente éticos como para no generar falsas expectativas, hacer unos excelentes trabajos, y que nosotros mismos seamos los que ocupemos los espacios donde debemos estar como geólogos, ¿sí? En ese sentido, el Consejo Profesional es la entidad, o es una entidad que hace control y vigilancia, pero también necesita, en su dimensión, es una dimensión que a veces se queda corto en ese sentido, porque la geología se encuentra en todo el país. Entonces es importante que nosotros como geólogos, los mismos estudiantes, si ven alguna concepción de que una labor de geólogo no la está haciendo un geólogo, pues nos informen y nosotros así efectuarle el control y vigilancia. Por otra parte, también dentro del riesgo social
está la protección de las personas o los grupos sociales, o que una afectación de una determinación geológica afecte a la sociedad. En ese sentido, desde el año 1985, con la creación de la Ley de Gestión del Riesgo de Desastres, ahora la Ley de 1523, con la incorporación del 1807, con todas las actividades que se están realizando para la gestión del riesgo, nosotros empezamos nuevamente a tener una función importantísima en el riesgo social. Nosotros en sí, con nuestros estudios, con nuestra capacitación, nuestra capacidad, con nuestras competencias, somos los encargados de hacer ese tipo de estudios y muchas veces de zonificar las zonas para que nuestros gobernantes tomen las decisiones sobre ellos. Entonces es algo importante. También en las previsiones del futuro, el riesgo social va a estar asociado al agua, a la energía, donde nosotros jugamos un papel fundamental que a veces nosotros no nos encargamos de difundir a la sociedad. Para ello, la misma Constitución busca que, sobre todo para los funcionarios públicos, y en el caso de los colegios, pues, que estamos presentes en algunas instituciones, pues que nuestros títulos no solamente demuestren nuestra idoneidad en las actividades de formación técnica y científica, sino que haya un ente que nos regule y nos genere la vigilancia y genere, como vamos a ver más adelante, dentro de las actividades o las funciones que hace el Consejo, que estemos sometidos a nuestras responsabilidades por las decisiones que tomemos. Sí, eso es una cuestión muy importante. Nosotros sí tenemos y generamos un riesgo social por medio de nuestros estudios. Puede que solamente se vea en el momento en que pasa un desastre y que el geólogo no hizo las cosas bien. Entonces ahí es donde seguramente tenemos nosotros que empezar a actuar. Otra cuestión, pues en ese sentido nosotros como consejo somos asesores de los de entes del gobierno nacional, tanto así que un miembro del consejo profesional es nombrado por el director, por el Ministerio de Minas y Energía. En este caso, pues está el director técnico del Servicio Geológico, que hace parte de la Junta de pues, del Consejo Profesional como consejero y participa en las reuniones que nosotros tenemos, ¿sí? También nosotros hacemos el control y vigilancia, iniciando con la verificación por medio a través de Migración Colombia y de las preguntas o de las solicitudes que se le hacen a las diversas empresas que reportan labor geológica sobre la cantidad de extranjeros que están en cada uno de esas empresas para verificar si están o no cumpliendo con la ley, y haciendo que tiene una licencia especial o si cumplen con el porcentaje que dice, que considera el consejo que esté allí. También nosotros hacemos presencia siempre desde casi sus inicios dentro de los consejos geológicos profesionales. La semana técnica tiene una financiación importante por parte del consejo profesional, algo que nos dejó muy bien arraigado el doctor Orlando Navas, ¿sí? Y generalmente participamos con este tipo de foros, ya sea sobre educación, conversatorios sobre la situación actual de la geología. También hablamos desde el punto de vista de la ética y la geoética, entonces es algo importante que estemos allí. Y adicionalmente, como nosotros, la mayoría del consejo está representado por los representantes de las universidades, generalmente los directores de programa, pues nosotros estamos pendientes de todas las actividades que hacemos en cada una de las instituciones de formación superior, ¿sí? A partir de eso, pues se genera la respectiva promoción de la profesión, y siempre el Consejo Profesional ha generado discusiones referentes a las características que tiene que tener el geólogo colombiano. ¿Cuáles son las mínimas características que tenemos? En eso pues hay una serie de comentarios que pues hay que aclarar. El Consejo Profesional expide su matrícula profesional a los programas
que después de una amplia discusión sobre el proceso formativo, la presencia de laboratorios y el concepto de geólogo se vea implícito en el desarrollo del estudiante, ¿sí? Entonces nosotros hacemos no solamente un análisis bastante profundo para que cualquier institución que piense en sacar un programa de geología se le pueda expedir la matrícula profesional. De acuerdo a eso, pues el Consejo Profesional no solamente a nosotros nos apoya en los programas en la capacitación frente a los diferentes aspectos normativos de las modificaciones de los planes de estudio, sino también genera, sobre todo pues, en otra hora cuando se podía, visitas a cada una de las escuelas de geología de nuestro país. Y allá nos conocían, seguramente pues en estos momentos ya vamos a cumplir año y medio, ya pasamos el año, sí, vamos a cumplir año y medio en que no hemos podido retomar esas actividades que siempre tenía presencia del Consejo Profesional en cada una de las escuelas. También se hace dentro de nuestro país una función de control y vigilancia de nuestra profesión, ¿sí? Entonces, a las entidades estatales que deben contratar geólogos se les hace la consulta de cuántos geólogos están presentes en su institución y de esa manera, pues, en el consejo se tratan ese tipo de cuestiones, se tratan los resultados estadísticos que se generan y se empiezan a tomar algunas determinaciones, sobre todo pues con las entidades que nosotros sabemos que deben tener esa, ¿cómo se llama? Esa función que debe realizar un geólogo. Se hace la verificación del número de extranjeros versus contratados nacionales, se hace todo el trámite con Migración Colombia para la cuestión relacionada con los extranjeros. Siempre estamos hablando de la calidad que tienen los programas de geología a los cuales se les expide la matrícula profesional. Seguramente habrán programas que querrán vincularse al Consejo Profesional de Geología, pero deben cumplir con las características propias de un geólogo, y muchos de esos pues realmente no cumplen con esas características, ¿sí? También, como lo decía la doctora, tenemos nuestro código de ética que se enmarca en las buenas prácticas que nosotros tenemos, la lealtad, el respeto y la transparencia que nosotros tenemos que proyectar como geólogos, como profesionales de la geología, y evidentemente pues al nosotros en consejo poder hablar tanto como programas, saber que los programas que estamos acá sentados tenemos los conocimientos idóneos para el desarrollo de la profesión. Sí, eso es algo que es importante tener en cuenta, ¿sí? Todo eso genera que se disminuyan altamente los riesgos que genera nuestra profesión a la sociedad. Afortunadamente es muy raro que hablen que un geólogo no hizo algo bien. Generalmente el comentario es que hizo falta un geólogo, y ese es el acompañamiento que pues debemos generar todos como agremiación, ya que estamos en un evento que hace una agremiación, que tengamos el pundonor de indicarle al Consejo Profesional que hay unas falencias o hay unos errores por parte de ciertas instituciones que están poniendo a hacer a un profesional diferente lo que no hace un geólogo. Y asimismo nosotros poder actuar como autoridad sancionatoria, como autoridad que podemos actuar y defender la profesión que nosotros tenemos, ¿sí? Es muy difícil, como les digo, nuestro país es muy grande, tenemos más de 1000 municipios, 32 departamentos, muchas instituciones que necesitan geólogos, pues hacemos un trabajo bastante arduo para eso, pero pues realmente esto es un problema de agremiación que seguramente si ustedes como geólogos, estudiantes conocen algún caso particular, pueden enviar un correo al Consejo Profesional y nosotros pues
lo analizaremos y haremos tomaremos las medidas correspondientes, ¿sí? Para eso nosotros tenemos el Tribunal de Ética, ¿sí? Entonces, allí nosotros tratamos ahora el término es muy común, el PQRS, que se generen, ¿sí? Se levantarán, si son necesarios, los procesos sancionatorios o la suspensión de cada uno de ellos. Esto, pues, obviamente con su reserva del sumario, teniendo en cuenta que nosotros como geólogos debemos ser conscientes de qué afectaciones sociales y éticas estamos haciendo. Nosotros seguramente como geólogos somos los únicos que sabemos qué hacemos, porque lamentablemente nuestra sociedad nos ha sacado de muchos espacios que son propiamente de nosotros, que seguramente una labor importante que debemos hacer es reconquistarlos, ¿sí? Eso pues emanado en que nosotros tenemos que propender por la protección de la geósfera ahora y pensar en el beneficio futuro de nosotros desde un punto de vista sostenible, ¿sí? Entonces, eso es algo bien importante, anteponer nuestros propios intereses a los de la sociedad y no hacer mal uso de nuestro conocimiento geológico, estar dispuestos a actuar en una necesidad urgente, digamos, desafortunadamente, pues en el departamento donde está el programa de geología se han generado bastantes procesos. Uno de los más famosos que llevó justamente a la consecución de la ley 12, la ley de gestión del riesgo de 1523 fue el desastre de Gramalote, donde afortunadamente hubo geólogos que actuaron y no permitieron que se minimizaran los daños en vida. Seguramente, pues lamentablemente en bienes sí fueron bastante grandes. Ahí es un ejemplo claro ¿cómo se llama? Del, de la, del riesgo social que nosotros tenemos, muchas veces generado por falta de decisiones claras. También nosotros, pues como consejo profesional, tenemos las puertas abiertas para hacer orientaciones legales sobre todas las cosas que ustedes respecto a nuestra profesión. Y como pues les decía, nosotros siempre hacemos el apoyo a esos encuentros académicos, sociales y culturales asociados a la profesión, a la geología. Estamos siempre presentes en los dos grandes eventos que son el Congreso Colombiano de Geología y en la Semana Técnica que se realizan intercaladas todos los años. Doctor Iris, muchísimas gracias. Más claro y más profundo el tema no pudo estar. Yo creo que toda esta claridad es importante dársela a toda la comunidad, a todos los geólogos. Nos hemos podido dar cuenta en estos últimos 2 años, por lo menos, que existe mucha desinformación acerca del Consejo Profesional de Geología, de las funciones propias del Consejo. Le damos la bienvenida al doctor Giovanni Bedoya, que por fin logró conectarse. Buenos días, doctor Giovanni. Buen día para todos. Una disculpa muy grande, pero esta tecnología, inicialmente traté de conectarme en el teléfono, en el computador, fui a otra oficina, pero ya estamos aquí, pues, dando las gracias a la Sociedad Colombiana de Geología por esta oportunidad que nos da como Consejo Profesional de Geología presentar nuestras actividades y hacer una gran invitación para que se vinculen con nosotros y nos acompañen en todo este proceso de la vigilancia del ejercicio de la profesión. Lamentablemente me he perdido pues los comentarios que han hecho. La verdad es que estaba muy ansioso de estar en esta reunión y de participar. Yo estoy vinculado con el Consejo Profesional de Geología desde el año 92, donde nos ha tocado trajinar muchos altos y bajos por la organización, altos y bajos por la parte logística, por los recursos, pero ahí hemos dado todo lo que hemos podido dar y tener un consejo profesional funcionando, cumpliendo las funciones que nos da la ley novena y acompañando esta profesión. Entonces, de nuevo, mil disculpas y felicitaciones a todos los organizadores de este evento. Sé que es un esfuerzo supremamente grande de la Sociedad Colombiana de Geología para darle continuidad a este evento, que es un esfuerzo supremamente de un gran reconocimiento, y mis aplausos y mis felicitaciones a todos los organizadores del evento.
Gracias, doctor Bedoya. Pues estuvimos hablando acerca de la historia del Consejo, cómo se logró la expedición de la Ley Novena en 1974, ante quién se tramitaba la matrícula profesional anteriormente, antes de la existencia de la Ley Novena, pero usted, que sin querer decirle viejo, es uno de los consejeros más antiguos con que cuenta nuestra entidad. Yo sé que nos puede contar un poco acerca de las razones por las cuales se vio la necesidad de hacer ese trabajo tan importante de lobby ante el Congreso de la República por parte del doctor Guillermo Jueta y pues de las personas que lo acompañaron. Yo tengo un poco en mi cabeza el recuerdo, porque fueron charlas interminables con el doctor Orlando Navas, él contándome todo lo que había tenido que hacerse para que se lograra obtener la firma y la sanción de esta ley, para que empezaran los geólogos a reglamentar su propia ley, dejaran en un texto que era lo más importante para ellos, el porcentaje de empleabilidad de extranjeros versus nacionales y todas las funciones en sí del Consejo Profesional. Entonces, no sé si nos pueda contar un poco acerca de la razón por la cual vieron esa necesidad en su momento de hacer todo este proceso para poder obtener la ley de la geología, que es la Ley Novena de 1974. Sí, la historia vivida por mí está desde el año 92. Del 92 hacia atrás, o sea, hacia el año 74, pues son las historias que nos han contado, ¿no? Yo he tenido oportunidad, o tuve oportunidad en varias ocasiones de hablar con el doctor Ugueta y hacerle exactamente la misma pregunta. O sea, doctor Ugueta, ¿qué lo motivó a ustedes? Porque esto fue un trabajo, pues la ley sale en el año 74, pero realmente ellos empiezan a trabajar desde los años 70, 71, 72, 73, para estructurar, porque sacar una ley no era una cosa sencilla, era una cosa de mucho lobby, era una cosa de mucho esfuerzo, y ellos eran voluntarios en el proceso. La respuesta principal del doctor Ugueta para sentirse motivado de conformar este grupo era básicamente, primero, que nosotros como geólogos estábamos adscritos al Consejo de Arquitectura. Era un consejo que se inició en los años 30 más o menos. Y cuando entra la profesión de la geología o la ingeniería geológica a este consejo, entonces es denominada como una profesión auxiliar. Nosotros, como una profesión auxiliar, lo mencionaba el doctor Ugueta, no teníamos puesto en la mesa de discusión y en la toma de decisiones. Entonces, viendo que no teníamos un vocero, que no había un vocero de la profesión en ese momento en tales mesas, entonces el doctor Ugueta conforma este grupo, es el comentario que él hace, para buscar un espacio propio, para tener una autonomía y dejar de ser una profesión auxiliar y tener una mesa y tener una representación y poder dar directrices directamente enfocados hacia el ejercicio de la profesión. Antes de los años 70, el ejercicio de la profesión, de nuevo, porque no se tenía una voz cantante, una voz de opinión, una voz de directrices en ese consejo de arquitectura. Entonces, el ejercicio de la profesión en muchas ocasiones se contrataban, cuenta el doctor Ugueta, profesionales bachilleres que se les daba de pronto alguna instrucción y esos profesionales desarrollaban las actividades de geología. Entonces, incluso muchos de los profesionales que ejercían la profesión eran extranjeros que no tenían matrícula profesional o no tenían el reconocimiento de la idoneidad de sus títulos. Entonces, todo eso fue lo que motivó al doctor Ugueta a estructurar ese consejo. Adicionalmente, había mucha demanda de geólogos, y el ejercicio de la profesión verdaderamente no se le hacía un seguimiento como se requería para el ejercicio de la misma, ya que esto tiene un riesgo social grandísimo. Entonces son como los argumentos que el doctor Ugueta menciona y nos referenciaba en esa historia anterior para lograr esa ley novena, que pues es del año 74, que del año 74 al 2022, 2021, que nosotros estamos, pues hombre, diría uno que está relativamente atrasada, pero es la herramienta que tenemos, y como herramienta creo que en el Consejo Profesional de Geología se ha hecho el mejor uso de ella. Así es, doctor.
doctor Bedoya. Incluso recuerdo bien, me comentaban otros geólogos de la Universidad Nacional que por allá en los años 90 las petroleras se llevaban a los estudiantes de geología, ni siquiera los dejaban terminar la carrera, porque había una demanda impresionante de profesionales de geología. Entonces, como que los vinculaban incluso sin terminar la carrera, y esa fue una labor también importante que hizo el Consejo, como verificar que los profesionales contratados hubieran terminado ya la carrera, estuvieran graduados hubieran obtenido el título profesional y estuvieran matriculados ante el Consejo Profesional de Geología, porque tal y como lo hablaba el doctor Ilish, el ejercicio de la geología implica un altísimo riesgo social, y ese es el riesgo social que se quiere controlar con la existencia de los consejos y colegios profesionales, y la única forma de poder vigilar, estar atentos al ejercicio de la profesión de la geología, es tener ese registro público que tenemos en este momento en el Consejo para poder analizar, estudiar, verificar, incluso de ser necesario iniciar un proceso disciplinario para poder establecer dentro de un proceso que cumpla con todos los principios básicos de legítimo proceso, derecho a la defensa, de los conductos regulares que establece la ley, establecer si se cometió o no una irregularidad de tipo ético disciplinario que deba ser sancionado. Precisamente. Sí, incluso, Angélica, si nosotros vamos a la década de los 80 y miramos los programas de geología entre el 80 y el 90 que se generan, en el 83 estamos nosotros como Universidad de AFI, en el 82 está la Industrial de Santander, en el 83 también está la Universidad de Caldas. Todas estas instituciones vivieron al finales de los 80 la situación que usted hace referencia. Yo me gradué en el año 88, y desde el año 86 ya nos buscaban a nosotros porque teníamos un boom de demanda en la industria del petróleo, y muchos de los compañeros, varios de los compañeros de nosotros no terminaron su proceso, atraídos primero por unos salarios supremamente altos y por ver una oportunidad en la industria del petróleo. Esas personas iban a la industria, seguramente estaban acompañados por otros geólogos que terminaban de pronto el acompañamiento en la formación, pero ejercían su profesión sin el título y sin una matrícula profesional. Entonces es evidente que ahí se necesitaba un seguimiento de la profesión. Ahí es donde sale el Consejo Profesional de Geología a desempeñar sus funciones. Si nosotros vemos la matrícula mía, por ejemplo, la 703, nosotros no teníamos muchos matriculados por año. Hoy por hoy la situación es un poco diferente. Estamos más de 5.000 egresados matriculados en el Consejo Profesional de Geología. Ya con esa cantidad, hombre, se requiere indiscutiblemente un seguimiento de la profesión. Nosotros hemos tenido situaciones no muy lejanas en los años atrás, donde al país han entrado personas que vienen a desarrollar unas funciones diferentes a la geología, y cuando nosotros hacemos el seguimiento, verdaderamente están haciendo funciones del geólogo, y ahí es donde el Consejo Profesional hace su actividad y hace su seguimiento. Eso es lo que hacemos hoy, pero antes no era tan fácil. Hoy por hoy el Consejo Profesional tiene una oficina jurídica, tiene unos recursos gracias al proceso de las matrículas, porque para hacer el seguimiento a la profesión se necesita una infraestructura relativamente robusta, se necesita movilidad, se necesita profesionales que están acompañando estos procesos, se necesitan personas vinculadas al consejo de tiempo completo, porque esto es una función que requiere tiempo y requiere muchas cosas, entre otras cuando nosotros como consejo profesional hacemos un requerimiento y la industria a nosotros nos responde, tenemos que tener toda la capacidad de seguir todo ese proceso, ¿no? Así es, y precisamente con el doctor Ilish estábamos comentando ahora que esa vigilancia y control para evitar que ese riesgo social permee a las comunidades y que genere unas consecuencias que se deban lamentar, no solamente se hace, esa vigilancia y control no solamente se hace del ejercicio profesional individual de cada geólogo, sino que se hace también frente a la actividad de las empresas, a la contratación que hacen las empresas de personal nacional y extranjero, y también se hace con el mismo Migración Colombia, trabajando mancomunadamente y verificando qué tipo de extranjeros están ingresando,
quién los está contratando, durante cuánto tiempo van a permanecer en el país, y eso nosotros lo podemos verificar, seguir con la expedición de las licencias especiales temporales a los extranjeros, que tienen una duración en el tiempo, que tienen unas prórrogas limitadas, y que el propósito de eso es tener un control de esa migración de profesionales al país, que no afecte de manera tan importante el quehacer profesional también de nuestros geólogos nacionales. Entonces, esa vigilancia y control y esa mitigación de ese riesgo social se hace desde diferentes frentes. Como les digo, cuando hablamos de la actividad que se hace frente al ejercicio de cada profesional geólogo en particular, se hace desde el Código de Ética, se hace desde el Tribunal de Ética, de la Oficina de Control Disciplinario que tenemos implementada desde hace mucho tiempo aquí en el Consejo Profesional de Geología, que tenemos abogados especialistas en temas disciplinarios que asumen esos procesos en compañía de los consejeros que también acompañan toda la parte científica y técnica de esas quejas, de esos procesos que se adelantan. Pero aparte de eso también viene la verificación a las empresas, no solamente a las empresas privadas, sino a las entidades públicas. También hacemos seguimiento a las convocatorias, a las invitaciones públicas, a quienes están invitando a desempeñar cargos que son propios de la geología, y la invitación a las empresas de que sean contratados geólogos, personal de la geología idóneo para hacer determinadas actividades que solamente serán competencia de los geólogos, o que se incluya a personal de la geología para realizar contrataciones o actividades en la administración pública y también en la privada. Entonces, Angélica, yo quiero hacer de pronto una anotación a la referencia que tú haces, y seguramente ya al inicio de las charlas, Liz, o tú hiciste mencionar, ¿no? El Consejo Profesional es de naturaleza pública, y nosotros, como somos de naturaleza pública, la función que hacemos, no sé si el término sea adecuado, pero es una actividad que nosotros hacemos de manera silenciosa. O sea, cuando tú expresas todo lo que hacemos, seguramente la gente que está vinculada dice, pero bueno, nosotros no sabíamos eso, ¿por qué eso no se hace la difusión? Y no se hace la difusión precisamente porque nosotros somos de carácter público, que cumplimos simplemente un mandato de ley, y todo esto no se está completamente divulgando, pero se está haciendo en el día a día. En el día a día, y muy importante que la actividad, resaltar que la actividad que nosotros hacemos, hombre, no es contra el individuo, incluso todas las actividades que nosotros hemos hecho en los últimos años, es ese seguimiento inicialmente a las empresas. Es un proceso supremamente claro que tenemos, donde se le envía a las empresas primero una carta de invitación a que nos digan a nosotros, hombre, qué profesionales tienen vinculados, y hacemos todo un proceso, y en el caso de que se tengan profesionales vinculados que estén desarrollando actividades correspondientes al área de las ciencias de la tierra, pues hombre, visitamos también las empresas, y luego de visitar las empresas, pues hombre, concertamos con las empresas para acomodar todo el proceso y para poder legalizar todas esas actividades que se tienen. Entonces es una actividad, yo quiero decir, es de carácter, es muy silenciosa, pero que en verdad aporta mucho al desarrollo de la profesión que nosotros estamos desarrollando actualmente. de acuerdo, doctor. En alguna charla, yo creo que en la charla pasada que se hizo en el marco de la Semana Técnica del año pasado, hablábamos precisamente de la importancia de que las personas conocieran su ley profesional, los geólogos conocieran su ley profesional, conocieran su código de ética. Precisamente estábamos antes de pandemia haciendo esa labor con los consejeros aquí al interior del consejo, visitando las universidades y hablando con los futuros geólogos, hablándoles de la importancia de la protección de su ley profesional. No hay ninguna actividad que no requiera regulación. Y esta actividad de la geología aún más, porque tal como lo ha expresado ya de una manera muy interesante y muy concreta el doctor Illich, la actividad profesional de la geología implica un altísimo riesgo social por todas por todas esas actividades de trascendencia pública, de trascendencia ambiental que ustedes realizan. Entonces, es importante fortalecer los consejos profesionales en general, en especial el de geología, porque sea como sea,
se necesita regulación, se necesita control y vigilancia. Afortunadamente, son los mismos geólogos los que están encargados de hacer ese ejercicio de control y vigilancia de la profesión y no estamos sumados a profesiones diferentes. Antes teníamos a los ingenieros geólogos, por ejemplo, que hacían parte del Consejo Profesional de Geología. Con la ley 842 de 2003 del COPNIA, ellos tuvieron que retirarse del Consejo Profesional de Geología y ahora son regulados, vigilados y supervisados por el COPNIA, el Consejo Profesional de Ingenieros, ¿no? Donde pues como son tantas profesiones las que ellos regulan, pues no tienen un espacio de conversación, de poder charlar, de poder llevar a una mesa donde se toman decisiones, situaciones que son de importancia para el gremio. El Consejo Profesional de Geología, consciente de la hermandad que existe con los ingenieros geólogos, les hemos ofrecido una invitación permanente para que ellos vengan a algunas reuniones de junta directiva donde se vayan a conversar temas de interés geológico. Ustedes lo saben bien, el doctor Illich lo sabe, que han venido representantes de las escuelas de ingeniería geológica a hablar temas específicamente de interés geológico, porque para nosotros todo eso es enriquecimiento y adicional, aprovechando que acá están los representantes de las escuelas de geología del país para que ustedes puedan divulgar también en sus universidades, en sus facultades, los temas que se tratan aquí en la mesa y que puede también mejorar las condiciones de la estructura académica, incluso de los programas de geología del país. Entonces, el doctor Illich está, no lo vemos en la cámara. Sí, he estado aquí atento a Illich, las sabias palabras el del doctor, profesor Giovanni. el doctor Illich, que realmente no lleva tantos años como el doctor Bedoya en el Consejo Profesional de Geología, pero que es de esos jóvenes, como lo dice el doctor Bedoya, que son los llamados a ocupar ahora estos cargos importantes donde se definen muchas estructuras políticas, geopolíticas, trascendentales para la geología. El doctor Illich ha traído un nuevo aire al Consejo Profesional de Geología. Es una persona que ha estado muy al tanto de todos estos procesos y ha estado muy pendiente de participar en todos ellos. Entonces, quisiera preguntarle al doctor Illich, ¿cómo ha sido para usted esta experiencia de pertenecer al Consejo Profesional de Geología? Yo sé que no solamente los estudiantes, sino muchos profesionales de la geología no conocen muy a fondo las funciones del Consejo. Entonces, ¿qué se encontró usted cuando llegó al Consejo Profesional de Geología? Hablando dentro del marco de nuestro tema que importante, que es todas las funciones del Consejo, con el propósito de mitigar o reducir ese riesgo social en el ejercicio profesional. Bueno, yo pues en el Consejo Profesional estoy vinculado como consejero por designación del rector de la Universidad de Pamplona desde el año 2018. Y realmente el Consejo hace un trabajo muy importante, pero muy silencioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues realmente las personas que estamos allí, todos somos miembros del Consejo ad honorem. Nosotros realmente lo hacemos generalmente por una vocación de aporte a nuestra amada profesión. Yo creo que pues si hiciéramos un recuento por todos los consejeros, no habrá uno que no esté enamorado de lo que nosotros hacemos. Adicionalmente, pues tenemos la responsabilidad con nuestros egresados, porque ahí estamos representados todas las escuelas de geología, de que nosotros tengamos un futuro como geólogos. Y hay muchos temas de los cuales se hablan allí, desde la academia. El profesor Giovanni habla mucho de que tenemos que empezar a ver las competencias con que salimos, tenemos que empezar a visualizar que los geólogos tienen que ir incorporando mayores capacidades en su formación, sobre todo en la parte de la actualización. También se tratan muchos temas relacionados con lo que les comentaba anteriormente, de que a nosotros, desde un principio, sobre todo pues el enfoque que tuvimos como geólogos, nos centrábamos primero en los hidrocarburos, ya luego en la última parte, en principios de esta década, hacia la minería, y que empezamos ya a recuperar los espacios que lamentablemente nosotros como geólogos olvidamos, la parte de la geología ambiental, la parte de la prospección de aguas subterráneas,
la relación intrínseca que nosotros tenemos con la ingeniería civil, la búsqueda de nuevas energías que ayuden a mitigar o a cambiar el uso de los hidrocarburos. Esos son temas que se ven ahí reflejados cuando sale alguna convocatoria que nosotros conocemos y tenemos que actuar para que haya un campo para que un geólogo participe allí. Por eso pues era tan importante lo que les comentaba anteriormente, que tenemos que tener nosotros como agremiación, y estamos en un evento de agremiación, el pundonor y la necesidad y la lealtad con nosotros mismos de que sabemos que en la alcaldía de Pepito Pérez hay un puesto para gestión del riesgo y la convocatoria no incluye geólogos, nos avisen a nosotros y nosotros como somos somos una entidad de función pública, tenemos la obligación como geólogos, la obligación como entidad y de enviar un comunicado que esa alcaldía debe analizar y responder. Y en ese término se han paralizado bastantes convocatorias que se tienen. Entonces, que realmente yo veo que el Consejo Profesional es un organismo ideal e importante para seguir con la protección de nuestro ejercicio y que tiene la función no solamente de hacerlo en la actualidad, sino que como estamos haciendo, visualizar hacia el futuro desde las escuelas y la enseñanza de las entidades, de que los geólogos tenemos una función muy importante en su devenir. Muchas gracias, doctor Ilish. Pues precisamente hablando de todas esas labores que hacemos al interior del Consejo, un ejemplo claro es la nueva carrera o el nuevo programa de Ciencias del Sistema Tierra de la Universidad del Rosario, que en algún momento pues se nos puso en conocimiento de ese nuevo programa académico. Y lo que hace el Consejo Profesional de Geología es verificar ese pensum académico, mirar si efectivamente se trata de geología o no. Entonces, pudimos verificar que no se trataba de geología, abarca otras áreas de conocimiento que no es la de geología. Pero eso mismo, digamos que esa misma labor se realiza con respecto a diferentes situaciones y diferentes programas académicos nuevos que se aperturan y que el Consejo está pendiente de qué tipo de programa es, si cumple con los requisitos, y hacemos un llamado a las escuelas nuevas para que nos presenten el programa, para que, aprovechando que acá están, la mayoría de consejeros son jefes de los departamentos, con muchísima experiencia e idoneidad, por eso son nombrados como representantes del Consejo ante las universidades, verifiquen esos pensum académicos y se le hacen todas las observaciones, las recomendaciones que son acatadas. No conozco ningún programa desde que estoy acá, llevo más de 10 años en el Consejo. No conozco el programa, por ejemplo, de la UDES, el programa de los Andes, obtuvieron una aprobación, digamos, del Consejo previo varias reuniones donde se les solicitó hicieran algunas correcciones, algunas modificaciones, algunas complementaciones en sus programas académicos. Entonces, esa vigilancia y control, como les digo, no va hacia un solo horizonte, no solamente se enmarca en los procesos disciplinarios a los geólogos que incumplen el código de ética, sino que tiene otras directrices importantes que van hacia el mismo lado, que es la vigilancia de la profesión y contener ese riesgo social que se puede generar en la práctica o en la actividad profesional. Doctor Giovanni, no sé si... Incluso, sí, una de las funciones que se ha desarrollado, yo creo que muy fuerte, muy compacta, con mucha armonía en el Consejo Profesional de Geología, es esa asesoría a los nuevos programas. Yo estoy desde el año 92 y desde el año 92 me ha tocado esa discusión de los programas. Me tocó en el 2006 inicia la Universidad de Pamplona, pero con la Universidad de Pamplona se trabajaron como 2 años mirando el pensum en reuniones periódicas de mirar hacia dónde debería ser el enfoque, que tuviéramos un core, tuviéramos un centro común de los programas. Por supuesto que cada universidad tiene su autonomía, pero que por lo menos el rasgo general que debe tener un geólogo lo tenga. Me tocó en el 2006 de nuevo la Universidad de Pamplona. En el 2016 la discusión con la Universidad del Norte fue fantástica también. Ahí duramos 2 años, casi poco más de 2 años,
incluso cuando teníamos con la Universidad del Norte, con quien interactuábamos era con el decano, porque todos los representantes de las universidades son delegados de los rectores y debe de ser la persona que esté adscrita o el que esté coordinando el programa de geología. Ahí tuvimos la oportunidad de estar directamente con el decano. Una gran discusión, por ejemplo, tuvimos con la Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes inicia su proceso en el 2017, pero desde el 2015 estuvimos mirando y discutiendo el proceso. Y seguramente muchos de los que están conectados dirán, bueno, pero si la Universidad de los Andes no da el título de geólogo, sino queda en geocientífico, esa discusión se hizo en el interior del consejo y se vio que ese pensum, que ese programa que se estaba corriendo en la Universidad de los Andes era un equivalente al que nosotros llamábamos de geología y efectivamente por eso está albergado en el Consejo Profesional de Geología. Y en el 2018 la última discusión la hicimos con la UDES, con la Universidad de Santander. O sea, yo creo que es otra de las actividades fundamentales que se hacen ahí en las discusiones. No sé si se ha mencionado, nosotros nos reunimos mensualmente, o sea, desde el año 92 donde que yo estoy vinculado, eso ha sido sagrado y hoy pues tenemos toda la infraestructura y tenemos toda la tecnología, pero ha habido momentos en que no hemos estado en los gloriosos como estamos hoy. Sin embargo, todas las personas que están vinculadas al consejo, los representantes de las universidades han hecho el esfuerzo y se le ha dado continuidad a todo este proceso. Igualmente nosotros hemos estado no solo como consejeros o como acompañantes a esos procesos de universidades, sino también con el Estado. Cuando nosotros tuvimos el problema con San Andrés, estuvo el Consejo Profesional directamente involucrado en las discusiones. O sea, es mucha las actividades que nosotros hacemos, pero yo vuelvo y recalco, es una actividad que para nosotros debe de ser silenciosa pero efectiva y con los indicadores que tenemos, pues creemos que es supremamente efectiva en el proceso. Muchas gracias, Giovanni. Pues acá me dicen que se nos terminó el tiempo, entonces agradecerle a la Sociedad Colombiana de Geología por la invitación, por el espacio que nos da al Consejo Profesional para hacer difusión de estas actividades tan importantes que hacemos al interior del Consejo. Consideramos que estos son los espacios que requerimos también y que son importantes para que la comunidad geológica conozca qué hace el Consejo Profesional de Geología, a dónde pueden acudir en el evento en el que conozcan acerca del incumplimiento de alguna norma de ética de parte de un geólogo o del incumplimiento de la ley profesional por parte de alguna empresa, en fin, para que adelantemos las acciones respectivas. Muchísimas gracias a todos, al doctor Iligia, al doctor Bedoya por participar y hacer acompañamiento en este importante conversatorio. Y estamos a su disposición. Vamos a dejar los correos electrónicos del Consejo por si tienen alguna duda, inquietud que podamos resolver y que tengan un feliz día a todos. Muchas gracias a todos. Buen día para todos. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Hombre, Marcos.